Mi esposa me grabó en secreto mientras me desahogaba sobre mi jefe y le envió la grabación a mi empresa. Me despidieron. Le dije, bien jugado. Luego contraté a un investigador privado y denuncié la malversación de fondos que ella cometía en su empresa. Una auditoría forense encontró un faltante de 4.000 pesos, y ahora ella también ha perdido su trabajo. Perdí mi trabajo un miércoles por la tarde porque mi esposa, Ximena, de 29 años, pensó que me estaba dando una lección sobre comportamiento profesional. Esto fue lo que pasó. Llevaba 5 años trabajando como gerente de proyectos en una empresa de tecnología en Monterrey. Mi jefe, Ricardo, era difícil, microgestionaba, se atribuía el mérito de las victorias del equipo y culpaba a otros de sus errores. Lo típico de un jefe tóxico. El domingo antes de que me despidieran, Ximena y yo estábamos tomando algo en nuestro patio. Me preguntó por el trabajo y yo me lancé a una perorata. No es mi momento de mayor orgullo, pero necesitaba desahogarme. Llamé a Ricardo de todo. Hice una imitación de su risa nerviosa y dije que probablemente no sería capaz de salir de una bolsa de papel, aunque las instrucciones estuvieran escritas por dentro. Ximena se quedó sentada, asintiendo, rellenándome la copa de vino. Incluso me animó. Dime lo que realmente piensas, dijo. Y así lo hice. 20 minutos de desahogo puro y sin filtros. El miércoles por la tarde, me llaman a Recursos Humanos. Ricardo está allí, con una expresión de engreimiento total. El director de Recursos Humanos reproduce un archivo de audio. Soy yo, con una claridad cristalina. Cada palabra de mi perorata del domingo. Nos enviaron esto de forma anónima el lunes por la mañana, dice el de Recursos Humanos. No podemos tolerar este tipo de lenguaje hostil hacia la dirección. Me hicieron recoger mis cosas de mi escritorio en menos de una hora. Con escolta de seguridad y todo. Cuando llegué a casa, Ximena estaba sentada en la mesa de la cocina con una sonrisita. Quizás la próxima vez te lo pienses antes de hablar mal de la gente que controla tu sueldo, dijo. Te hice un favor. Ese trabajo estaba por debajo de tu nivel de todos modos. La miré fijamente. ¿Me grabaste sin mi conocimiento y lo enviaste a mi empresa? Necesitabas aprender una lección sobre discreción. Además, ahora puedes centrarte en encontrar algo mejor. Dije 2 palabras, bien jugado. Luego fui a nuestro dormitorio, hice una maleta y me fui a casa de mi hermano, Tomás. Esa noche, sentado en la habitación de invitados de Tomás, desempleado, pensé en las palabras de Ximena. La gente que controla tu sueldo. Ximena era la directora financiera de una empresa de logística de tamaño mediano. Ganaba casi el doble que yo, siempre presumiendo de cómo gestionaba millones y de cómo su director ejecutivo confiaba plenamente en ella. Pero hay una cosa sobre Ximena, tenía gustos caros, bolsos de diseñador, joyas, tratamientos de spa mensuales y siempre pagaba en efectivo. Decía que era de sus bonificaciones. Nunca lo había cuestionado antes. ¿Ahora? Ahora lo estaba cuestionando todo. Actualización 1. La prepotencia comenzó de inmediato. Primero, Ximena intentó presentar esto como si fuera mi culpa. Empezó a decir a todo el mundo que yo era verbalmente abusivo y que se había visto obligada a grabarme para su protección. Dijo que lo envió a mi empresa porque estaba preocupada por la seguridad de Ricardo, mi seguridad ante palabras dichas en mi propia casa a mi propia esposa. Luego hizo algo realmente estúpido. Intentó dejarme fuera de nuestra casa, cambió las cerraduras mientras yo estaba en casa de Tomás. Solo que la casa estaba a nombre de los dos, y eso es ilegal. Una llamada a la policía y un cerrajero más tarde, estaba de vuelta. Me instalé en la habitación de invitados. Ella estaba furiosa. Esta es mi casa. Yo pago la mayoría de las facturas. Nuestra casa, y pagaré mi parte en cuanto consiga un nuevo trabajo. ¿Con qué dinero? Estás desempleado, ¿recuerdas? ¿Por qué no puedes controlar tu boca? Fue entonces cuando cometió su segundo error. Dijo, quizás si miras nuestras finanzas, entenderás quién dirige realmente este hogar. Y así lo hice. Miré nuestras finanzas, las miré de verdad y encontré algo interesante. Ximena tenía 3 tarjetas de crédito que yo no conocía, pagadas mensualmente. Compras grandes, pagos grandes,
todo desde su cuenta personal a la que iba su sueldo. Pero su sueldo se depositaba directamente, yo podía ver esos depósitos. Los números no cuadraban. Estaba gastando unos 160.000 pesos más al mes de lo que ganaba desde hacía 3 años. ¿De dónde salía ese dinero? Contraté a un investigador privado llamado Héctor. Me costó la mayor parte de mis ahorros un anticipo de 100.000 pesos, pero Héctor valió la pena. Era un antiguo contable forense convertido en investigador, especializado en delitos financieros. Dame 2 semanas, dijo. Mientras tanto, Ximena intensificó su campaña para castigarme por no estar agradecido por su ayuda. Llamó a mis padres, les dijo que yo estaba sufriendo una crisis nerviosa y que necesitaba una intervención. Mi madre me llamó, preocupada. Tuve que explicarle todo. Le dijo a nuestro grupo de amigos que yo era emocionalmente inestable y que me negaba a aceptar la responsabilidad por mi comportamiento amenazante en el trabajo. Incluso llamó a la esposa de mi hermano, Lucía, intentando convencerla de que Tomás me echara. Es tóxico y envenenará vuestro hogar, le dijo a Lucía. Lucía se rió en su cara literalmente y luego colgó. ¿Pero la joya de la corona de su prepotencia? Solicitó la separación y exigió que le pagara una pensión alimenticia mientras yo estaba desempleado porque había sufrido angustia emocional por mi violencia verbal. Su abogado parecía realmente avergonzado al enviar la documentación. Actualización 2. Héctor cumplió. Y vaya si cumplió. Ximena había estado malversando fondos de su empresa durante 3 años. Lo hacía de forma inteligente, sin coger dinero en efectivo directamente. En su lugar, había creado 3 empresas fantasma, proveedores falsos a los que su empresa pagaba por servicios de consultoría y apoyo logístico. Cada mes, aprobaba facturas de estas empresas falsas. 100.000 pesos por aquí, 160,000 por allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar auditorías automáticas, pero lo suficientemente grandes como para financiar su estilo de vida. El dinero iba a cuentas de empresa que ella controlaba. Luego se pagaba a sí misma como contratista. Total robado, un poco más de 4 millones de pesos. Héctor tenía copias de las facturas, los registros bancarios, los documentos de constitución de las empresas fantasma, todo con la firma digital de ella. Esto es irrefutable, dijo. Va a ir a la cárcel. Me guardé esta información durante exactamente un día. Luego hice 3 cosas. 1. Llamé a mi abogado para asegurarme de que estaba legalmente protegido. 2. Envié un paquete completo a la junta directiva de su empresa. 3. Envié el mismo paquete a la División de Delitos de Cuello Blanco de la FGR, Fiscalía General de la República. ¿En serio? Luego esperé. La explosión tardó exactamente 4 días en llegar. Ximena llegó a casa el martes por la noche, furiosa. Hay una auditoría forense en el trabajo. Lo están revisando todo. Esto es culpa tuya. ¿Cómo va a ser culpa mía una auditoría en tu empresa? ¿Sabes lo que hiciste? Esto es una venganza por esa grabación. Ximena, he estado desempleado y manteniéndome al margen. ¿Cómo podría yo provocar una auditoría en tu empresa? Estudió mi cara. La mantuve neutral. Si descubro que tuviste algo que ver con esto, tú. ¿Tú qué? ¿Conseguirás que me despidan? Ya lo hiciste. Se fue furiosa a su despacho en casa y pasó la noche triturando documentos. Grabé los sonidos de la trituradora desde fuera de la puerta. Se lo envié a Héctor. Actualización 3. La auditoría lo encontró todo, y más cosas de las que yo ni siquiera sabía. Resulta que Ximena también había estado facturando viajes personales como gastos de empresa, dando contratos a la empresa de un amigo a cambio de comisiones y usando la tarjeta de crédito de la empresa para compras personales, para luego alterar los recibos. Fraude total, 5.740.000 pesos. Su empresa no solo la despidió. Presentaron cargos penales completos, cargos federales, porque algunas de las facturas falsas cruzaban fronteras estatales. Pero la prepotencia de Ximena se volvió nuclear. Primero, intentó culparme a mí. Les dijo a los investigadores que yo era el cerebro, que la había obligado a robar para mantener mi estilo de vida esperado.
El problema era que yo tenía pruebas de que ni siquiera sabía de la existencia de sus empresas fantasma. Además, bueno, acababa de conseguir que me despidieran. Así que la historia de mantener el estilo de vida del marido no cuadraba. Luego, intentó culpar a su asistente, Hugo. Dijo que él había estado robando y que ella lo había descubierto, y que por eso había una auditoría. Hugo presentó correos electrónicos de ella pidiéndole que procesara las facturas falsas, con sus instrucciones literales sobre cómo ocultarlas en el sistema. Luego, y esta es mi parte favorita, intentó alegar que estaba siendo discriminada por ser mujer en el mundo de las finanzas, que la empresa intentaba apartarla por ser demasiado exitosa, y que todo esto era una invención. El agente de la FGR se rió de verdad. La tenían grabada en un cajero automático depositando cheques de las empresas fantasma en su cuenta personal. Mientras estaba en libertad bajo fianza esperando el juicio, hizo lo siguiente. Llamó a mi antiguo jefe, Ricardo, y le dijo que yo era un individuo peligroso que había orquestado una campaña de venganza y que debía tener cuidado. Ricardo me llamó, confundido. Acabamos tomándonos una cerveza. Se disculpó por ser un mal jefe. No recuperé mi trabajo, pero extrañamente, ahora nos llevamos bien. Le dijo a su familia que yo había plantado pruebas y la había incriminado. Su hermana, Fernanda, le creyó y empezó a acosarme en línea hasta que le envié a Fernanda el número de caso de la FGR y le dije que buscara los archivos públicos. Fernanda se quedó muy callada después de eso. Intentó transferir todos nuestros bienes conjuntos a su cuenta personal, solo que sus cuentas estaban congeladas por la FGR, así que eso fracasó estrepitosamente. Intentó vender nuestra casa sin mi firma. El agente inmobiliario me llamó, muy confundido sobre por qué mi exesposa intentaba falsificar documentos. Pero el colmo de la prepotencia llegó cuando me pidió que mintiera por ella en el juicio. Me pidió literalmente que testificara que la había presionado para robar, que la había amenazado si no mantenía nuestro estilo de vida. Me lo debes, dijo. Yo te hice quien eres. Te apoyé. Te lo di todo. Tú conseguiste que me despidieran para darme una lección. Esto es diferente. Esta es mi vida. Sí, también era mi vida. ¿Recuerdas? Bien jugado. Me lanzó una copa de vino a la cabeza. La esquivé. Se hizo añicos contra la pared. Lo añadí al informe policial. Actualización 4. El juicio fue programado. El abogado de Ximena intentó todas las tácticas dilatorias posibles, pero el juez no se lo permitió. Una semana antes del juicio, Ximena hizo una última jugada desesperada. Fue a mi nuevo trabajo. Sí, había encontrado uno. Una empresa más pequeña, con menos sueldo, pero un trabajo honesto. E intentó que me despidieran de nuevo. Le dijo a mi nuevo jefe que yo estaba bajo investigación federal por malversación, que era peligroso y tenía problemas psicológicos. Mi nuevo jefe, Arturo, me llamó a su despacho. Pensé que estaba acabado. Entonces, tu esposa está en nuestro vestíbulo afirmando que eres un criminal federal. Exesposa, y es ella la que está bajo investigación federal. Aquí tienes el número de caso. Arturo buscó el caso en su ordenador. Leyó durante unos minutos y empezó a reírse. Robó 5.740.000 pesos y está intentando que te despidan. Sí, tiene un patrón. ¿Quieres que llame a seguridad? Por favor. Ximena fue escoltada fuera, gritando sobre demandas, y proteger a empresas inocentes. Arturo me dio el resto del día libre y un aumento por lidiar con este nivel de locura. Actualización final. Ximena aceptó un acuerdo de culpabilidad en el último minuto. Su abogado finalmente la convenció de que ir a juicio significaría una pena de prisión grave. Las pruebas eran abrumadoras: 247 facturas fraudulentas, documentación de empresas fantasma con sus firmas, registros bancarios que mostraban depósitos, correos electrónicos instruyendo a otros para que procesaran pagos falsos, pruebas en vídeo de ella depositando cheques y su propia admisión a los investigadores. Intentó explicarlo como dinero prestado, que pretendía devolver. El acuerdo de culpabilidad: 18 meses en una prisión federal, 3 años de libertad supervisada. Restitución total de 5.740.000 pesos,
Una prohibición de por vida para trabajar en finanzas y antecedentes penales por un delito grave. En la sentencia, dio un discurso sobre cómo era una víctima de las circunstancias, y cómo la presión por triunfar como mujer en las finanzas la llevó a cometer pequeños errores de juicio. La respuesta del juez: señorita Ximena, usted robó sistemáticamente más de 5 millones de pesos durante 3 años. Creó elaboradas empresas fantasma. Involucró a empleados inocentes en su trama. Cuando fue descubierta, intentó incriminar a otros, incluido su propio marido, a quien ya había conseguido despedir vengativamente. Esto no son errores. Esto es un comportamiento criminal calculado. Pero incluso después de la sentencia, la prepotencia continuó. Me llamó desde la cárcel. Necesito que gestiones la venta de la casa. Necesito ese dinero para la restitución. La casa se está vendiendo. Mi abogado se encarga de mi mitad. ¿Tu mitad? Yo pagué esa casa con dinero robado, aparentemente. ¿De verdad vas a dejar que me pudra aquí? Tú conseguiste que me despidieran por desahogarme sobre mi jefe en mi propia casa. Eso fue diferente. Eso fue para darte una lección. Pues considera esto tu lección, entonces. Colgó. Ha pasado un año. Ximena cumplió 14 meses y salió antes por buen comportamiento, probablemente porque se quedó sin gente a la que culpar. Trabaja en un centro de llamadas, vive con Fernanda y, según amigos en común, le cuenta a todo el mundo que fue incriminada por su vengativo exmarido. La casa se vendió. Después de los abogados y de dividir los bienes, conseguí suficiente para un apartamento decente y un nuevo comienzo. Arturo me ascendió 2 veces. Resulta que lidiar con el caos de Ximena le impresionó. Ahora gano más que en mi antiguo trabajo. Ricardo y yo a veces nos tomamos unas cervezas. De hecho, está yendo a terapia por sus problemas de gestión. Es curioso cómo salen las cosas. Héctor, el investigador privado, me envió una tarjeta de Navidad con una nota: gracias por el caso más interesante de mi carrera. A mi hermano, Tomás, le gusta bromear diciendo que Ximena me hizo un favor. Si no hubiera conseguido que te despidieran, nunca habrías investigado sus finanzas. No se equivoca. La última vez que supe de Ximena fue hace 6 meses. Me envió un correo electrónico preguntando si sería su aval para un préstamo de coche, ya que su crédito estaba destruido. Le respondí con 2 palabras: bien jugado. Luego bloqueé su correo electrónico. Mirando hacia atrás, las señales de alerta estaban ahí. Siempre insistía en tener finanzas separadas, pero se enfadaba cuando yo cuestionaba sus compras. Hablaba constantemente de que otras personas no merecían su éxito. Creía que las reglas no se aplicaban a ella porque era más inteligente. Castigaba a cualquiera que la desafiara con una venganza desproporcionada. Lo ignoré todo porque era exitosa, guapa y yo pensaba que tenía suerte de tenerla. Resulta que de lo único que tuve suerte fue de que consiguiera que me despidieran. Sin eso, probablemente seguiría casado con una delincuente, seguiría siendo infeliz en mi antiguo trabajo y seguiría ciego a quien era ella realmente. A cualquiera que lea esto, si tu pareja alguna vez te graba en secreto para darte una lección, huye. Eso no es amor. Eso es control, y solo va a peor. Además, si tu cónyuge tiene dinero sin explicación, haz preguntas. Al SAT, Servicio de Administración Tributaria, no le importa si no lo sabías. Protégete. Edición: para aquellos que preguntan cómo no supe antes de la malversación, cuando confías en alguien, no lo auditas. Ella gestionaba sus finanzas, yo gestionaba las mías. Dividíamos los gastos del hogar proporcionalmente. No tenía ninguna razón para indagar en sus cuentas hasta que ella destruyó mi carrera. Edición 2, sí. Contratar a un investigador privado fue caro y arriesgado. Si no hubiera encontrado nada, habría malgastado 100.000 pesos que no podía permitirme. Pero cuando alguien destruye tu vida por deporte, a veces tienes que asumir riesgos. Edición 3, no me siento mal. Ella cometió múltiples delitos graves e intentó incriminar a otros por ellos. Recibió lo que se merecía. Además, ella consiguió que me despidieran primero. Yo solo le devolví el favor, legalmente. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta,
Compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.